¿Alguna vez has sentido que tu silencio dice más de lo que cualquier palabra podría expresar, y aún así nadie parece escucharlo? Hay algo profundamente doloroso en permanecer callado mientras el mundo te exige que hables, que te expliques, que justifiques tu existencia con palabras que simplemente no puedes encontrar. Ese nudo en la garganta que aparece justo cuando deberías estar defendiéndote, ese peso en el pecho cuando todos esperan que digas algo brillante, esa sensación de estar atrapado detrás de un vidrio invisible mientras la vida transcurre al otro lado. No estás solo en este silencio. Millones de personas cargan con esta experiencia cada día, sintiendo que su voz se ha extraviado en algún lugar entre el pensamiento y la expresión, entre el corazón y la boca. Dostoyevski entendió este fenómeno porque él mismo habitó esos espacios de silencio forzado, de palabras contenidas que ardían por dentro. A través de sus personajes más memorables, nos dejó un mapa para entender por qué algunas almas eligen o se ven obligadas a permanecer en silencio, y qué significa realmente ese silencio para la psique humana. Hoy vamos a explorar juntos ese territorio interno donde las palabras mueren antes de nacer, donde el silencio se convierte en la única respuesta posible ante un mundo que no sabe escuchar. Porque entender tu silencio es el primer paso hacia la libertad de elegir cuándo hablar y cuándo guardar la palabra como un tesoro que solo tú comprendes. El silencio del que hablamos no es simplemente la ausencia de ruido. Es ese estado interno donde sientes que tienes océanos por decir pero ninguna embarcación capaz de transportar esas aguas hasta la orilla del otro. Piensa en esos momentos en reuniones familiares cuando todos hablan sobre sus logros y tú sientes que tus palabras se ahogarían en ese mar de voces seguras de sí mismas. O en esa ocasión en el trabajo cuando presenciaste una injusticia y algo dentro de ti se congeló, te hizo pequeño, te convenció de que hablar solo empeoraría las cosas. Este silencio tiene raíces profundas en nuestra historia personal, en esas primeras veces que levantamos la voz y fuimos castigados por ello, ignorados o utilizados. La psicología contemporánea identifica múltiples formas de mutismo emocional, pero Dostoyevski ya había cartografiado este territorio mucho antes. En sus novelas encontramos a Sonia Marmeladova, quien carga con un silencio que es puro sacrificio, un silencio que habla más fuerte que cualquier discurso porque está tejido con la dignidad del sufrimiento aceptado. Sonia no habla de su dolor porque las palabras profanarían lo sagrado de su entrega. Su silencio no es debilidad sino resistencia espiritual, una manera de preservar su humanidad en circunstancias que buscan destruirla. Cuando observamos a personas que permanecen en silencio, raramente nos detenemos a pensar en la complejidad que habita ese silencio. Asumimos timidez, falta de interés, o peor aún, falta de inteligencia. Pero el silencio de muchas personas es en realidad un acto de autopreservación extraordinariamente sofisticado. Es el sistema nervioso diciendo que no es seguro abrirse, que las palabras se han convertido en armas en el pasado, que la vulnerabilidad ha sido castigada demasiadas veces. La neurociencia nos muestra que el trauma puede afectar las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Pero más allá de la biología, existe una dimensión existencial que Dostoyevski comprendió intuitivamente. Es el silencio de quien ha visto demasiado, de quien ha comprendido verdades que el lenguaje ordinario no puede sostener, de quien ha decidido que algunas cosas son demasiado preciosas o dolorosas para ser expuestas. Detengámonos aquí porque quiero preguntarte algo muy personal. Cuando piensas en las razones por las que tú permaneces en silencio, ¿cuál de ellas resuena más profundamente en ti? ¿Es porque las palabras nunca parecen suficientes para expresar lo que realmente sientes? ¿O es porque temes que al hablar te expongas a un juicio que no podrías soportar? Tal vez es porque aprendiste desde muy joven que tu voz no importaba, que tus palabras eran interrumpidas o minimizadas, y ahora el silencio se ha vuelto tu refugio. Como Sonia Marmeladova que guardaba su sufrimiento como un acto de amor, o como el príncipe Miskin cuya bondad era tan profunda que el mundo la confundía con simpleza, quizás tú también has descubierto que el silencio puede ser una forma de proteger lo más valioso que tienes. Sé que no es fácil poner esto en palabras, y por eso te invito a que lo compartas de la forma más simple posible.
En los comentarios puedes escribir algo tan breve como mi silencio protege mi sensibilidad o mi silencio es mi resistencia o incluso solo mi silencio me define. No tienes que explicarte. Pero al nombrarlo, aunque sea brevemente, estás haciendo algo revolucionario. Estás dándole voz a tu silencio, y con eso estás ayudando a otros que cargan con el mismo peso a sentirse menos solos. Porque uno de los aspectos más crueles del silencio es la soledad que genera. Cuando permanecemos callados, asumimos que somos los únicos. Pero cuando alguien más dice que también vive en ese silencio, la vergüenza se disuelve un poco. Así que te invito a dejar tu huella aquí, porque tu silencio merece ser reconocido. Cuando Dostoyevski creó al príncipe Miskin en El idiota, nos regaló uno de los retratos más complejos del silencio contemplativo que existe en la literatura. Miskin es alguien que escucha más de lo que habla, cuya presencia silenciosa tiene un efecto transformador en quienes lo rodean. Pero el mundo lo lee como un idiota, cuando en realidad su silencio proviene de una comprensión demasiado profunda. Él ve la hipocresía, el dolor disfrazado de cinismo, la desesperación escondida detrás de las máscaras sociales. Y su respuesta no es confrontar con palabras sino ofrecer una presencia que dice te veo, te comprendo, y no te juzgo. Carl Rollers hablaba de la escucha empática como un acto de amor que sana más que cualquier consejo brillante. Pero para muchas personas que permanecen en silencio, no se trata de una elección estratégica sino de una imposibilidad visceral. Es como si las palabras se congelaran antes de llegar a los labios, como si hubiera una mano invisible apretando la garganta cada vez que intentan expresar su verdad. Este fenómeno tiene múltiples raíces psicológicas. Está el miedo al abandono, esa certeza primitiva de que si muestras tu verdadero yo, serás rechazado. Entonces el silencio se convierte en una máscara de protección. También existe el complejo de inferioridad profundo, esa voz interna que te dice que tus pensamientos no son suficientemente valiosos, que es mejor quedarse callado que arriesgarse a la humillación. Dostoyevski exploró esto brillantemente a través del narrador de Memorias del subsuelo, un hombre cuyo silencio social coexiste paradójicamente con un monólogo interior ensordecedor. Él no habla porque está convencido de que el mundo lo despreciará, pero en su mente construye conversaciones elaboradas, argumentos perfectos que nunca verán la luz del día. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa misma contradicción, silenciosos hacia afuera pero atronadores por dentro? Y lo doloroso es que este silencio se retroalimenta. Entre más tiempo permaneces callado, más difícil se vuelve encontrar tu voz. Pero hay otra dimensión del silencio que Dostoyevski entendió profundamente, y es el silencio como acto de rebeldía. No todo silencio es sumisión. Algunos silencios son formas de decir no cuando las palabras serían inútiles. En Los hermanos Karamazov, Alyosha a menudo guarda silencio en los momentos más críticos, no porque no tenga nada que decir sino porque comprende que ciertas verdades no pueden ser forzadas, que ciertas transformaciones solo ocurren en el silencio y la espera. Su silencio es activo, es una forma de crear espacio para que el otro encuentre sus propias respuestas. Pero en una cultura obsesionada con la comunicación constante, con compartir cada pensamiento en redes sociales, este tipo de silencio es visto como sospechoso. Se nos dice que debemos expresarnos, que callar es tóxico. Y aunque hay verdad en que la represión crónica puede ser dañina, también existe una violencia en forzar a alguien a hablar antes de estar listo. Algunas personas necesitan largos periodos de silencio para procesar experiencias traumáticas, para simplemente respirar en un mundo que se siente demasiado ruidoso. Dostoyevski mismo experimentó esto después de su simulacro de ejecución y sus años en Siberia. Cuando regresó, había cosas que simplemente no podía poner en palabras, experiencias tan extremas que el lenguaje común las trivializaría. Esto nos señala algo crucial: el silencio no necesariamente significa ausencia de comunicación. Hay personas que permanecen verbalmente silenciosas pero se expresan poderosamente a través del arte, la música, la escritura, o incluso a través de su presencia. La relación entre el silencio y la culpa es otro territorio que Dostoyevski exploró con precisión asombrosa. En Crimen y Castigo,
Raskolnikov experimenta un tipo de silencio particular después de cometer el asesinato. No puede hablar de lo que hizo, pero ese silencio lo consume desde adentro, crea una barrera entre él y el resto de la humanidad. La psicología del trauma nos dice que las experiencias que generan vergüenza profunda a menudo quedan encapsuladas en silencio porque articularlas implicaría enfrentar esa vergüenza directamente. Para Raskolnikov, el silencio sobre su crimen es también un silencio sobre su propia humanidad. Ha hecho algo que lo separa de los demás, y las palabras para describir esa separación no existen. Pero lo que hace Dostoyevski brillantemente es mostrar que la curación comienza cuando Raskolnikov finalmente puede confesar, no a las autoridades sino a Sonia, a alguien que puede sostener su verdad sin destruirlo con el juicio. Esto refleja un principio terapéutico fundamental: el silencio traumático necesita ser roto, pero solo en un contexto de seguridad. Forzar una confesión prematura puede retraumatizar. Pero crear un espacio donde la persona siente que puede finalmente decir lo indecible, eso es donde comienza la sanación. Y aquí llegamos a una paradoja profunda: necesitan hablar para sanar, pero solo pueden hablar cuando se sienten seguros, y construir esa seguridad requiere tiempo y la presencia de alguien que pueda honrar el silencio sin intentar romperlo prematuramente. Cuando pensamos en las personas que permanecen en silencio en nuestras vidas, es fácil caer en interpretaciones simplistas. Pero Dostoyevski nos invita a una lectura radicalmente diferente. Nos pide que veamos el silencio como un lenguaje propio, como una comunicación que requiere una alfabetización diferente. El príncipe Miskin se comunica más poderosamente en sus silencios que muchos personajes en sus discursos elaborados. Sonia transforma vidas no con sermones sino con su presencia silenciosa. La psicología relacional contemporánea ha comenzado a reconocer lo que Dostoyevski intuitivamente sabía, que la comunicación más profunda a menudo ocurre en los espacios entre las palabras. Cuando dos personas pueden compartir el silencio sin incomodidad, es una señal de intimidad profunda. Pero vivimos en una cultura que tiene pánico al silencio. Los espacios vacíos en las conversaciones se sienten como fallas. Esta fobia al silencio tiene consecuencias reales. Nos volvemos adictos a la estimulación constante, incapaces de sentarnos con nuestros propios pensamientos. Y para las personas que naturalmente tienden hacia el silencio, esta cultura es particularmente violenta. Se les dice constantemente que algo está mal con ellos, que necesitan ser más expresivos. Pero ¿qué pasaría si simplemente honráramos diferentes formas de estar en el mundo? No todos necesitamos ser extrovertidos verbales para tener vidas significativas. La dimensión espiritual del silencio es quizás la más difícil de articular, pero para Dostoyevski era central. En sus personajes más desarrollados espiritualmente, el silencio no es una ausencia sino una plenitud. Es el silencio del monje que ha trascendido la necesidad de palabras porque ha tocado algo inefable. En Los hermanos Karamazov, el starets Fosima guarda largos silencios durante los cuales está en comunión directa con lo divino. Este tipo de silencio no es represión sino contemplación profunda. La psicología transpersonal reconoce que ciertas experiencias místicas literalmente trascienden el lenguaje. Tratar de ponerlas en palabras es reducirlas. Entonces el silencio se convierte en la única respuesta honesta. Pero no necesitas ser un místico para tener experiencias que escapan al lenguaje. Cualquier momento de asombro genuino, de belleza abrumadora, de amor tan profundo que te deja sin aliento, esos son momentos donde las palabras fallan y el silencio se vuelve elocuente. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos forzamos a hablar de esas experiencias, a analizarlas, cuando lo que realmente necesitamos es dejarlas existir en el silencio sagrado donde nacieron? Dostoyevski entendía que hay verdades que solo pueden ser vividas, no dichas. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti si eres alguien que permanece en silencio? Primero, es crucial distinguir entre diferentes tipos de silencio. Está el silencio traumático que necesita ser sanado, el silencio contemplativo que necesita ser honrado, el silencio rebelde que necesita ser respetado. No todo silencio es igual. Pero hay verdades que Dostoyevski nos ofrece como vía.
La primera es que el silencio nunca debe ser violado, debe ser invitado a abrirse. Cuando Sonia lleva a Raskolnikov a confesar, lo hace estando presente con tanto amor que él se siente seguro de revelar su verdad. Si amas a alguien que vive en silencio, tu trabajo no es extraer sus palabras sino crear el espacio seguro donde puedan emerger naturalmente. Y esto requiere paciencia extraordinaria. La segunda verdad es que el silencio no es el enemigo. En nuestra cultura terapéutica, existe la tendencia a patologizar cualquier cosa que no sea expresión abierta. Pero el silencio puede ser sabio, protector, profundo. La meta no es eliminar todo silencio sino desarrollar una relación más consciente con él. Aprender a distinguir cuando tu silencio te sirve y cuando te aprisiona. Y esto requiere autoconocimiento profundo, la voluntad de sentarte contigo mismo y preguntarte honestamente qué está habitando tu silencio. La tercera verdad es que encontrar tu voz, cuando estás listo, es un acto revolucionario. No significa volverte locuaz. Puede significar simplemente poder decir no cuando lo necesitas, poder nombrar tus límites sin disculparte por existir. Dostoyevski nos muestra este proceso a través de múltiples personajes. Alyosha Karamazov comienza como un observador silencioso, pero gradualmente aprende a intervenir, a decir las verdades difíciles, sin perder su cualidad contemplativa. Encuentra su propia forma de expresión que honra tanto su naturaleza silenciosa como la necesidad de participar en el mundo. Este equilibrio es lo que muchas personas silenciosas buscan, no la eliminación de su silencio sino la capacidad de elegir conscientemente cuándo permanecer en él y cuándo salir hacia la palabra. Esta capacidad de elección es precisamente lo que falta cuando el silencio es traumático. Cuando el silencio es una prisión, cuando quieres hablar pero algo te lo impide, ahí es donde el trabajo terapéutico puede ser invaluable. No para forzarte a hablar sino para ayudarte a entender que está manteniendo tu voz cautiva. A menudo son creencias arraigadas sobre ti mismo, sobre tu valor, sobre la seguridad del mundo. Traer estas creencias a la luz, cuestionarlas gentilmente, experimentar con pequeños actos de expresión en contextos seguros, esto es como se comienza a descongelar una voz que ha estado en hibernación. Y el proceso no es lineal. Habrá días en que te sientas capaz de hablar y días en que el silencio vuelva. Eso es normal. La curación no significa la eliminación total de los síntomas, sino una mayor capacidad de estar con ellos sin que te definan. Y si eres alguien que naturalmente tiende hacia el silencio no por trauma sino por temperamento, hay algo liberador en reconocer que no necesitas cambiarte para encajar en un mundo ruidoso. Tú no eres un extrovertido defectuoso. No estás roto porque prefieres escuchar que hablar, porque procesas internamente antes de compartir, porque seleccionas cuidadosamente tus palabras. El mundo necesita personas como tú, personas que pueden sostener el espacio silencioso que otros necesitan, personas que escuchan de verdad. Dostoyevski valoraba profundamente este tipo de presencia silenciosa. Sus personajes más sabios no son los que tienen las respuestas más brillantes, sino los que pueden sentarse con las preguntas más difíciles sin intentar resolverlas prematuramente. Y en un mundo adicto a soluciones rápidas, esta capacidad de habitar la incertidumbre en silencio es casi revolucionaria. Así que si el mundo te ha hecho sentir que hay algo mal contigo porque no eres ruidoso, quiero que escuches esto: tu silencio tiene valor. Tu forma de estar en el mundo importa. No necesitas transformarte en alguien que no eres para merecer amor. El silencio de Dostoyevski no es simplemente un recurso literario. Es una filosofía de vida que reconoce que las verdades más profundas a menudo escapan al lenguaje. Cuando Raskolnikov finalmente confiesa, cuando Sonia ofrece su perdón silencioso, cuando el príncipe Miskin contempla en silencio el alma humana, lo que estamos presenciando son momentos de comunicación profunda que trascienden las palabras. La psicología moderna está finalmente alcanzando lo que Dostoyevski intuitivamente sabía, que la curación, la conexión genuina, a menudo ocurren en los espacios silenciosos. Es en el silencio compartido donde realmente nos vemos, donde dejamos de actuar y simplemente somos. Pero llegar a ese silencio compartido requiere atravesar primero el silencio aislante,
ese silencio construido sobre el miedo y la vergüenza. Y ese es el trabajo, transformar el silencio que te aprisiona en el silencio que te libera. Es un viaje que requiere compasión radical contigo mismo, la voluntad de enfrentar las historias que te cuentas sobre por qué no puedes hablar, y gradualmente encontrar tu propia voz. Tu voz no tiene que sonar como la de nadie más. Solo tiene que ser auténticamente tuya. Si has llegado hasta aquí, quiero reconocer tu valentía. Has dedicado tiempo a explorar un tema que muchos evitan. Y si algo de lo que hemos explorado resonó contigo, quiero invitarte a algo. Este canal existe para tomar la sabiduría que Dostoyevsky nos dejó y conectarla con las luchas psicológicas que enfrentamos en la vida moderna. No estás solo en tu silencio. Hay una comunidad de personas aquí que están haciendo el mismo trabajo interno, que valoran la profundidad, que encuentran en la literatura clásica una guía para navegar la complejidad de ser humano. Si te suscribes, estarás uniéndote a este espacio donde exploramos diferentes aspectos de la psicología humana a través de uno de los escritores más profundos que ha existido. Dostoyevsky nos dejó mapas del alma humana, y seguir explorando esos mapas juntos puede hacer que tu propio viaje se sienta menos solitario. Así que te invito a quedarte, a suscribirte, a ser parte de esta conversación continua sobre lo que significa ser humano en toda su complejidad dolorosa y hermosa. Y mientras tanto, honra tu silencio, porque es parte de tu historia única, y como toda historia verdadera, merece ser escuchada, incluso cuando se cuenta sin palabras.